Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Juan Buenos Carlos. días. Hola Juan Carlos, buenos días. Hola, Brenda, Adrián, ¿cómo están? Todo bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. Espero que hayan podido descansar y bueno, que estén preparados para esta semana, ¿no? Entonces, esta semana tenemos una pequeña de preparación en la cual la idea era que ustedes investiguen y saquen un resumen de qué son las cargas de viento, ¿no? En las estructuras en puentes. Entonces, vamos a comenzar con esa parte directamente para ganar así un poco de tiempo. ¿Listo? Entonces, como siempre, nuestra herramienta de decisión democrática va a estar ayudándonos en la tarea y comenzamos. Hamilton, Ya, te comparto. Ya. Entonces, la preparación consistía en hallar la diferencia entre el efecto del viento sobre la estructura y el efecto del viento sobre los vehículos que pasan sobre la estructura. Para entender el efecto del viento sobre la estructura, era importante conocer primero la presión horizontal del viento, que de acuerdo a la AASHTO, se toma en cuenta mediante esta ecuación para estructuras que tienen una altura mayor a 9.15 metros. Los valores de B0 y Z0 se los toma de esta tabla. Y los valores de la velocidad del viento a 9.15 metros de altura y la velocidad básica se las puede tomar como 160 kilómetros por hora. ¿Listo? Gracias, Hamilton. Vamos a continuar con el siguiente, que sería... Nelson. Ya comparto, profe. Vas a partir desde donde terminó Hamilton, por favor. Muy bien. Entonces, continuando con lo que decía mi compañero, las cargas sobre la estructura se pueden calcular con esta ecuación de presión y que depende de ciertos parámetros que son como, por ejemplo, la velocidad de diseño y también depende de una velocidad BD. Esta velocidad BD es la velocidad básica del viento y generalmente se considera 160 kilómetros por hora a una altura de 9.15 metros sobre el nivel del mar o el terreno en el puente. Eso se calcula con esta ecuación de acá abajo. Estas dos tablas de la AASHTO nos dan diferentes valores de B sub 0 y Z sub 0. En este caso, Z sub 0 es la longitud de fricción del viento que trae aguas de arriba y B sub 0 es la velocidad friccional. Estas dos tablas de la AASHTO nos ayudan a calcular dichos valores. Y esta tabla de acá abajo, la 3.8.1.2, nos ayuda a calcular el valor de PV, y como podemos ver en la ecuación de acá arriba, es la presión básica del viento. Esto cambia según el componente de la subestructura en la cual el viento esté haciendo frente. De ahí, en el caso de la superestructura,
el viento puede venir tanto en barlovento como en sotavento. Entonces, barlovento es cuando el viento ejerce una presión directamente sobre la estructura y sotavento es, en cambio, una presión de succión que se genera debido a la turbulencia que se ejerce en el otro lado de la estructura, como se puede ver en el gráfico de aquí. También existe la posibilidad de que el viento no ejerza presión de manera normal hacia la estructura, sino que esté inclinado. Entonces, en caso de que esté inclinado, existen estas presiones laterales que se pueden aplicar en las columnas y en las vigas, considerando este ángulo. Listo, gracias. Gracias, Nelson. Vamos a continuar con el siguiente. Listo. Que sería... William. Ya, ahorita ya te comparto. Juanca, ahorita estoy justo entrando con mi computador. Sí, justamente ya te estoy dejando entrar. Ya, entonces, aquí es lo que consulté sobre la presión del viento sobre los vehículos, que es Ya. WL. Empecemos Esta, desde donde terminó Nelson. O sea, explícanos un poco más cuáles son esas velocidades de inclinaciones, esas inclinaciones que nos mostraba. ya, de Desde aquí, el tamaño, ¿no? justo la Ashton nos da una tabla, la cual habla acerca de las inclinaciones del viento con una velocidad de 100 mph. Estas velocidades, como vemos aquí, cuando son 0 grados, son horizontales o sea, transversales al puente. Y cada vez que el ángulo se va haciendo más grande, estas velocidades se van haciendo, las velocidades laterales van disminuyendo, pero en cambio las velocidades longitudinales van aumentando. Estas fuerzas laterales y longitudinales varían ya sean en las armaduras, columnas y en los girders. 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 Ya, esos son vigas, ¿no? ¿Son vigas principales o girders? Y en la parte de acá, en cambio, tengo lo que son las presión del viento sobre los vehículos, la cual dice que esta presión de los vientos se dan igualmente de forma transversal a los vehículos y se transmite a la estructura. Esta presión eh, es aproximadamente de 10 kips sobre pies cuadrados, de 0,10 kips sobre pies cuadrados, y se hace a una distancia de 6 pies de altura desde la calzada. ¿Ok? Y usualmente dice que se sabe utilizar una carga de 0,10 kips sobre pies cuadrados transversalmente y de 0,04 kips sobre pies cuadrados longitudinalmente. Y al igual que el anterior, esta, esta fuerza va disminuyendo cuando el ángulo se va aumentando. Ok. Listo. A ver, esa fuerza se va disminuyendo cuando el ángulo va aumentando. Claro, o sea, por la componente, ¿no? Sí, Gracias, William. El siguiente sería
mi amiga Kerly. Kerly Pozo, Ya, profe. dale. Kerly, ¿nos vas a explicar un poco más la parte de la fuerza, sí? La fuerza W sub L. De pronto, si te conseguiste un esquema, un diagrama, sería mejor, pero explícanos un poco más acerca de eso. Ya, bueno, la carga sub L es acerca de la presión de viento sobre los vehículos. Entonces decía como que si había vehículos presentes, la presión de viento de diseño se deberá aplicar tanto en la estructura como también a los vehículos. Eh, Esta debe de representar como una fuerza interrumpible móvil de 1.46 newton sobre milímetro y que actúa como fuerza normal a la calzada y 1800 milímetros sobre la misma, y esto se debe transmitir también a la estructura. Entonces yo como que una diferencia que encontré entre los dos es que la WS es como que aplicado nada más a la estructura, como las vigas, las columnas, y la otra es aplicada a la sobrecarga, o sea, a la presión de viento sobre los vehículos. No, con la presión del viento sobre los vehículos. Esa parte no te la caché. A ver, ¿me podrías O explicar un sea, poco como que más? es la presión del viento sobre los vehículos, o sea, es Ujú, que... ujú. Ujú. Es la presión de viento sobre los vehículos, ¿no? Es la presión que se ejerce sobre los vehículos. ¿Y la otra qué es? Eso es lo que no te entendí. ¿Es sobre la estructura? O sea, es según lo que yo Ah, entendí. ya. Entonces, que es sobre nada más como que sobre la estructura, sobre las vigas, la columna y así. Entonces, la otra, en cambio, es sobre la sobrecarga que está de la estructura. Correcto. Ujú. Ahí sí ya te caché lo que querías decir. Listo. Bueno, entonces, quiero que hagan una cosa, ¿no? Recuerdan que yo les había hablado acerca del libro y de los inconvenientes que tiene el libro, ¿no? ¿Qué fue lo primero que les dije? De todas las presentaciones que hicieron hoy, todas estuvieron basadas en el libro. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa que tiene el libro es que les mencioné al inicio, fue hecho con el AASHTO 2014. Entonces quiero que por favor abran el AASHTO, el documento que ya les pedí desde el inicio, ¿no? Y que lo descarguen, que me abran la octava versión, me imagino que tienen la octava edición del libro, y se vayan al artículo 3812. 3812. 3812. ¿Listo? Y entonces, mi amigo Edwin me va a mostrar el código y nos va a compartir lo que dice el código acerca de la presión actualmente, ¿no? Juan Carlos, aún no me descargo, sinceramente. Edwin, ¿qué pasó? ¿Y eso? Me he olvidado Ok. y lo siento. Bueno, Edwin, entonces mi amigo Cristian. Juan Carlos, igual se me confundió. Lo olvidé de descargar, lo siento. Bueno, entonces, ¿alguno que haya descargado ya el código? Tengo la versión 6 nomás, Juan Carlos, esa puede conseguir. Ya, entonces todo mundo ahorita, métase a aportes de ingeniería civil, busquen normativas y descarguen el código ahorita en 5 minutos. Los quiero ver a las 9:53 con el código en la mano. Yo sí tengo, Juan Carlos. Yo ya tengo, Juanca, igual. Ok, gracias. Gracias. Entonces, ¿podrías compartir, por favor?
¿Será que puedes mandar también, por favor, al Zoom? Porque yo no lo encuentro. Ya te dije en qué parte está. Está en el, ¿qué dije? Aportes de ingeniería civil. Aportes de ingeniería civil. Descárgalo. Es que es un poco pesado, ¿no? Entonces, y bueno. Ya estamos en el apartado. 3.8.1.2. Dijiste Juan Carlos, ¿verdad? Punto 2, sí, un poquito antes. Ese es el 2.3. Más o menos por ahí debe ser. Ya. Esa ecuación que está ahí es la misma que está en el libro. ¿Ah? ¿Es la misma? No, no, Juan Carlos. Exacto. Entonces, tengan mucho cuidado con la parte del libro. El libro lo que nos va a dar es conceptos, nos va a dar cómo es el orden de diseño, nos va a dar mucha de la información requerida para realizar el procedimiento de análisis de la estructura, pero hay algunas cosas que cambian. Entre estas, por ejemplo, la presión del viento. ¿Listo? Entonces, para la próxima clase, quiero que hagan la preparación todos en base a esto del libro. Siempre que vean el documento, busquen la referencia en la norma. ¿Listo? Juan Carlos, Me avisan. Esto está diferente, esto está igual, ¿sí? Toda esa parte es súper importante, ¿ya? ¿Alguien me dijo Juan Carlos? sí, sí, Juan Carlos. Yo encontré eso en español. ¿Ya? Perfecto. Entonces, explícanos en español. A ver. O sea, el documento. ¿Sí? Lo que dices que encontraste en español. ¿Qué encontraste en español? ¿La norma o Sí, me qué es? refería a la norma. Ajá. ¿La 2017? Eh, no, es una versión anterior. Ya, bueno, también pilas con lo de la norma. Si alguien consiguió la 2019, que me parece que es la última, genial. Pero por ahora, el curso nos vamos a basar en esta, que es la 2017, que es la anterior, ¿no? Pero bueno, entonces pilas, no se olviden de esa parte, ¿ya? Vamos a hablar hoy acerca de unas cargas que son complementarias, que deben estimarse en general para ciertos elementos y ciertos diseños de elementos sobre la estructura, ¿no? Como son las cargas de las veredas, de los bordillos, de lo que son las fuerzas de colisión de vehículos y, bueno, algunas cositas adicionales, ¿no? Entonces, me avisan cuando estén viendo el iPad, por favor. Debería estar por aquí. ¿Ya se ve? No, Juan Carlos, sale negro todavía. Como que empezabas a compartir. Ok. A ver, denme un segundo. Ah, ya. Denme un segundo ya. Ya encontré el error. Ok. Ahí sí, ¿no? Sí, ahí se ve. Sí. Ok. Entonces, vamos a empezar con lo que vamos a denominar las cargas en bordillos.
¿Listo? Entonces, las cargas de bordillos se refieren a los elementos que limitan lo que serían las estructuras de las veredas. ¿Listo? Entonces, estos elementos de las cargas en bordillo, digamos que tienen un diseño, más que todo porque son elementos que van a soportar directamente el golpe en lo que serían los elementos producidos por los vehículos cuando el vehículo se sube a la vereda. ¿Listo? Entonces, a ver, denme un segundo. No se está actualizando. Para mostrarles una imagen de lo que sería un bordillo, ¿no? Algo sucede, denme un segundo. Se actualiza. Sé que no se conecta a la red, qué raro. A ver, denme un segundo, por favor. Reviso una cosa aquí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, Juan Carlos, te Sí, Juan escuchamos. Carlos, te escucha. Ah, ya. Y bueno, veamos si ahí se arregla esto un poco. Está como medio molestando. Y ahora, no sé, sincroniza acá. Ok, ahora sí ya se sincronizó. Pero mal. A ver. Bueno, sí sucede, sí pasa cuando sucede, dicen, ¿no? A ver, veamos. A ver, ahí. Debería sincronizarse.
Creo que hoy está medio fastidiando un poco el Zoom. Y entonces, bueno, vamos a encontrar una solución. ¿Listo? Entonces, este elemento del bordillo va a ser un elemento que va a limitar la vereda. Generalmente cuando nosotros hacemos los andenes o veredas, lo que nosotros tenemos es una cama de un material. Esta limitación, o mejor dicho, esta cama de un material granular está limitada por el elemento de bordillo. Estos elementos de bordillo van a ser elementos prefabricados. Usted puede, de hecho, comprarlos, ¿sí? Ya generalmente nosotros los vamos a utilizar, ¿sí? De una forma en donde los bordillos van a estar al filo, en este caso, para lo que sería la superficie de rodadura cuando tenemos velocidades de diseño menores a 70. Recuerdan, en menores a 70 yo puedo utilizar, en velocidades de diseño menores a 70 kilómetros por hora, pues yo puedo utilizar directamente un andén al lado de la superficie de rodadura. Debido a esto y al empuje que producen el material y el propio andén sobre el bordillo, se van a diseñar para que a una parte o a una altura superior a 25 centímetros, ¿sí? De altura respecto al nivel de la rodadura, le vamos a aplicar una carga lateral que está empujando lateralmente el bordillo de 750 kips por pie. Kip por metro, perdón, 700 kilonewtons por metro como una carga distribuida lineal. ¿Listo? En la parte de la unión, generalmente se considera que estos elementos no tienen una unión totalmente monolítica, solo generan un trabo mecánico en donde por medio de algunos elementos nosotros vamos a unirlos a lo que sería la superestructura y más que todo a la parte superior, al recubrimiento de lo que sería la losa superior del puente. ¿Listo? De ahí tenemos lo que serían las cargas sobre las barreras de concreto. Entonces, las cargas sobre las barreras de concreto hacen alusión, o mejor dicho, en general, hablan de las cargas que nosotros debemos considerar, ¿sí? No directas que van a transmitir las barreras a lo que es nuestra superestructura, ¿sí? En general, específicamente a lo que es el voladizo de la superestructura. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablábamos de las barreras, yo les mencionaba que el ASHTO tiene la barrera tipo 25, tipo 27, esas las vamos a considerar como nuestras barreras. Juan Carlos, se está entrecortando un De poco. uso Sí, bastante se está normal. recortando. Pensé que era mi internet. ¿Me escuchan? Se entrecortó bastante, Juan Carlos.
Aló. No sé por qué se me conectó muteado. ¿Me escuchan nuevamente? Ahí sí, Juan Carlos. Sí, ahí se te escucha. Ahí sí. Bueno, qué raro ahí. Como que el computador, el internet y el iPad no quieren trabajar. Vamos al desayuno, ¿no? Pero bueno, listo. Vamos a ver si esta vez mejora un poco la conexión. A ver, veamos. ¿Listo? Entonces voy a repetir un poco acerca de lo que es las barreras de concreto. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de las barreras de concreto, estamos hablando que son elementos que de por sí vamos a encontrarlos de muchas formas y ya vienen predimensionados por el AASHTO. ¿Sí? Eso es súper importante. O sea, nosotros en general no vamos a diseñar lo que sería la barrera de concreto o la barrera de acero para contener los vehículos. Solo las vamos a elegir y las vamos a ubicar en nuestro puente. ¿Listo? Aquí lo importante es, en general, bueno, cuál va a ser la función y más que todo, para qué nosotros queremos calcular esas fuerzas o las cargas sobre las barreras, ¿no? Entonces sabemos que la función de las barreras, ya lo habíamos discutido, es reencaminar el vehículo hacia la parte interna de las vías, ¿no es verdad? Sin embargo, lo que va a producir, y debido a que generalmente estos elementos están ubicados dentro del voladizo de la estructura, teniendo en cuenta, por cierto, ¿están viendo mi iPad? ¿Sí? Ah, por cierto, ya. Entonces, ya que se encuentran en el voladizo del puente, lo que van a generar es un empuje cuando un vehículo se golpea contra la barrera, que va a generar es una fuerza lateral que produce un momento en esta estructura del voladizo. ¿Listo? Entonces, el diseño, la carga sobre las barreras va a ser el criterio de diseño para lo que es el voladizo de nuestra superestructura. ¿Listo? Entonces, aquí lo más importante de esto es que para evaluar las fuerzas, ¿sí? Ya el AASHTO nos da primero que todo, unas categorías y unas ubicaciones. Entonces, por ejemplo, yo debo ubicar, según el AASHTO, que existen 3 fuerzas aplicadas cuando un vehículo choca contra una barrera, que es la fuerza FB, que es una fuerza vertical, una fuerza F sub L, que es una fuerza longitudinal sobre la barrera, y una fuerza F sub T, que es una fuerza transversal perpendicular al plano vertical de la barrera. ¿Listo? Que son esas que están ahí marcadas en verde. ¿Listo? Ahora, las longitudes de cada una de estas fuerzas van a estar determinadas por la longitud L sub B, L sub T, L sub L, y en la carga longitudinal y transversal va a estar ubicadas a una altura h sub e, que es la que se supone por donde golpea el vehículo debido pues a la carrocería, ¿no? Esto simula es un impacto. Entonces, todas esas fuerzas nosotros tendríamos que de alguna forma estimarlas para poderlas aplicar en nuestra superestructura. Lo bueno es que el AASHTO ya nos da una tabla en donde, dependiendo de una clasificación, en donde la clasificación más baja es TL1 y la más alta es TL6, teniendo en cuenta que TL es Test Levels, ¿sí? El nivel de ensayo. Entonces, yo voy a clasificar mi barrera en función a uno de estos niveles, ¿sí? Y voy a saber todas las cargas y longitudes con las cuales yo voy a diseñar mi barrera. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que la clasificación TL1 se usa para las barreras que tienen un uso en puentes de velocidades bajas, ¿sí? O puentes con poco tránsito. ¿Listo? Mientras que va subiendo en intensidad hasta encontrarnos nosotros con la clasificación TL6, en las cuales vamos a hablar de barreras en los cuales transitan vehículos de gran peso. ¿Cuáles son vehículos de gran peso? Por ejemplo,
elementos o vehículos del ejército que transportan pues artillería, cosas de ese estilo, vehículos que transportan, por ejemplo, camiones cisternas de agua, de gasolina, ese tipo de cosas, o también las vamos a utilizar en puentes, en sitios sobre el puente en donde nosotros tengamos o sepamos que son puntos desfavorables. Por ejemplo, en puentes curvos, generalmente la barrera que está del lado a donde te saca la fuerza centrífuga, esa barrera pues debe ser obligatoria, una barrera TL6, ¿no? Porque es muy posible que un vehículo se impacte contra ese sitio. ¿Listo? Entonces, este es lo interesante y más interesante es que ustedes, por ejemplo, evalúan el tránsito que van a tener sobre su puente y con eso clasifican el puente y las barreras en una de estas categorías y de ahí van al AASHTO y buscan qué barreras cumplen estas categorías, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y cómo hizo el AASHTO para sacar estos valores? ¿O de dónde los saca? ¿No? Entonces resulta que para hacer estos valores, primero que todo, ellos hicieron unos ensayos. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo el ensayo de esta barrera que se llama barrera tipo 80, que está clasificada como una barrera TL4. ¿Listo? Esta barrera es de hormigón, sin embargo, pues ya sabemos que las barreras de hormigón son un material, pero también pueden existir barreras de acero para puentes. Es indistinto. La clasificación va a ser prácticamente lo mismo. ¿Listo? Estas barreras, ya el AASHTO nos da la forma como se van a construir. Esto es una vista en elevación, ¿sí? Y así como hay una vista en elevación, hay una vista longitudinal de cómo usted debe construir la barrera con las especificaciones del refuerzo, ¿no? Las especificaciones de cómo debe ubicar el acero y bueno, todo lo que es requerido para hacer ese sistema de barreras. ¿Listo? Entonces, una vez que usted la construye, o mejor dicho, una vez que ellos la definieron como una conexión, hagan de cuenta que es similar a las conexiones precalificadas que se utilizan para acero, para el diseño de edificios de acero. Estas ya son avaladas, usted la construye tal como es y el AASHTO dice y avala las fuerzas. Entonces, ¿de dónde sacan las fuerzas? Sucede que ellos empiezan a hacer unos ensayos en campo, en donde en escala real construyen la barrera e impactan vehículos contra la barrera. ¿Listo? Entonces, en este caso, impactan vehículos de poco peso, vehículos pequeños, y empiezan a medir dos cosas. La fuerza que transmite el vehículo, o de hecho tres, ¿no? La fuerza que transmite el vehículo, van a medir también la longitud en donde se aplica la fuerza y también la altura en donde se aplica la fuerza en este sistema, dependiendo del vehículo. ¿Listo? Entonces aquí está un vehículo más grande. Se ve que el daño en la barrera pues todavía no es de fuerte, ¿sí? O sea, esto es manchado nomás, está hecho, se nota el raspón de la barrera, pero también cuando ya se impacta un vehículo más grande, pues ya vemos que la barrera empieza ya a sufrir daño estructural, ¿no? Entonces, en función de estos impactos que han hecho, obviamente se nota por los vehículos que esta barrera pues no es de ahora, es de hace algunos años. Continuamente ellos están sacando y en general los que son fabricantes y venden este tipo de sistemas prefabricados, pues tratan de hacer y cumplir los ensayos que exige la norma para clasificar las barreras en alguna de estas categorías, teniendo en cuenta pues la normativa y los requisitos exigidos por el AASHTO. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar un poco acerca de las fuerzas de colisión. Entonces, en el momento en que nosotros hablamos de que un puente transita vehículos, sobre un puente transita vehículos, internamente ya estamos hablando acerca de la probabilidad de que sobre un puente se impacte un vehículo y en este caso estamos hablando o pensamos automáticamente en la parte superior. Sin embargo, hay casos en donde los puentes son impactados en la subestructura, ¿sí? O incluso en la parte inferior de la superestructura.
¿Listo? Entonces, cuando sucede esto, nosotros vamos a hablar de la fuerza C sub T, que es la fuerza de colisión de un vehículo contra el puente. ¿Listo? Entonces, esa fuerza C sub T, ¿sí? Va a significar o va a tratar de simular el impacto de un vehículo alto sobre las vigas o la parte inferior de un puente cuando transita por debajo de él, o el impacto que ocurre de un vehículo contra los estribos o contra las pilas o columnas del puente. ¿Listo? Entonces, nosotros lo vamos a considerar teniendo dos cosas. Lo primero, nuestro puente tiene algún elemento de protección que hace que nosotros nos impactemos contra el puente o no. Entonces, no sé si ustedes se han fijado de pronto en la calle que sale del jardín, creo que es la República, si mal no estoy, la República y creo que Eloy Alfaro, hay un elemento que es como una torre de comunicaciones, me parece, en donde alrededor le han puesto unas barreras de acero, ¿sí? Para protegerlo de los impactos directos de los vehículos, ¿listo? Entonces, este tipo de elementos, ¿sí? Que usted puede colocar, muchas veces se colocan en los extremos como unos elementos de precaución para que los vehículos no se impacten, ¿no? Entonces pueden ser también barreras que no son de concreto, sino hay barreras que son llenas de agua. No sé si han visto unas barreras que son de plástico, que internamente son llenas de agua, ¿ya? Entonces, la idea es que usted golpee la barrera obviamente se destroza, el agua amortigua el golpe, ¿sí? Y usted no se impacta directamente contra la superestructura en general. Entonces, todos estos elementos de protección, ustedes deberían planearse de utilizar para la protección de la subestructura del puente. Sin embargo, si no existen estos elementos, lo que nosotros debemos evaluar es qué tan lejos está la circulación o el flujo vehicular por debajo del puente para mirar o estimar si puede ocurrir que exista un choque contra la subestructura, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir que si esto fuera una vista en elevación de una columna de un puente, ¿sí? La carga C sub T se va a estimar como una fuerza ya fija que tiene un valor de 272 toneladas fuerza, que equivale a 2.420 kilonewtons, ¿no? O sea, es bastante, ¿no? Esta fuerza se va a aplicar a 1.5 metros de altura, ¿sí? Sobre el nivel de la superficie de rodadura. Entonces, aquí hay algo importante, y es que la vamos a aplicar siempre y cuando, o la vamos a tener en consideración, siempre y cuando nosotros identifiquemos que los vehículos están circulando a una distancia menor de 9 metros de o las pilas del puente o los estribos del puente. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si usted no tiene ningún elemento que proteja los estribos o las pilas, en general, pues yo no he visto un vehículo o un puente que usted circule por debajo y usted circula a una distancia mayor a 9 metros. En general, pues no ocurre esto. ¿Listo? Entonces es algo supremamente importante que hay que considerar. Ahora, esa carga no va a ser totalmente perpendicular a la longitud o no va a ir en la dirección del puente, ¿sí? Entonces, si yo tengo por aquí mi ancho de vía, generalmente este caso ocurre cuando yo tengo un puente elevado, un intercambiador que se llama aquí, ¿no? Yo tengo un puente elevado y por debajo de él cruza una vía. ¿Se entiende? ¿Listo? Ese sería el caso común. Entonces, aquí yo estoy viendo la parte inferior, la vía inferior que está por debajo del puente. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a considerar es que si esta es mi sección de la columna, o la sección transversal de la columna,
¿Listo? Suponiendo que la sección transversal es circular, cuadrada, realmente ahorita la dibujé circular, pero realmente es cualquiera. Yo voy a simular que si el flujo vehicular por debajo del puente va en este sentido, ¿sí? Entonces, la carga C sub T va a estar respecto a un eje paralelo al sentido de avance de los vehículos, va a tener una inclinación de 15 grados respecto a ese valor. ¿Listo? Entonces recuerden, si la columna está de una distancia menor a 9 metros de lo que es el flujo vehicular, entonces yo voy a considerar esta fuerza para el diseño. ¿Listo? ¿Preguntas? Juan Carlos, ¿puedes volver a explicar lo del gráfico anterior, por favor? Claro. Entonces, suponte que esta es la columna vista desde abajo. Es una elevación, una sección transversal de la columna. ¿Listo? Entonces, si esta es mi columna, yo voy a aplicar esta fuerza C sub T como un vector perpendicular a la columna. ¿Estamos? Que va a estar ubicado a una altura de 1.5 metros respecto al nivel de la superficie de rodadura. Y que voy a aplicar siempre y cuando los vehículos, recuerdan que los vehículos, habíamos dicho que un vehículo tiene dos ejes. Aquí estoy simulando las llantas de los vehículos. Entonces, si los vehículos están transitando a una distancia menor de 9 metros, pues voy a aplicar esta fuerza para el diseño de lo que sería la subestructura del puente. ¿Ahí sí? ¿Mejor? Sí, muchas gracias. Genial. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos cargas en las cuales realmente nosotros no vamos a entrar mucho en detalle, más que todo por el alcance del curso. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de las cargas hidráulicas. Cuando nosotros hablamos de las cargas hidráulicas, vamos a decir que automáticamente estamos hablando de cargas producidas por un flujo de agua. ¿Listo? Entonces, se van a dividir en 7 que son principales y en general que son relacionadas a los efectos producidos por cauces de río, ¿sí? O de marea o mar en general. ¿Listo? Entonces, la primera, pues es la más sencilla, va a ser la presión hidrostática. La presión hidrostática ocurre por dos cosas. Primero, va a ocurrir cuando yo tengo puentes en los cuales los estribos o las propias columnas del puente van a estar en contacto con el cauce del río, ¿sí? O con el mar, ¿ya? Entonces, en este caso, la fuerza del agua, o mejor dicho, la presión hidrostática, va a producirse por el flujo directamente y también se va a producir en los elementos de contención de tierra por el nivel freático en la estructura. ¿Estamos? Entonces, el nivel freático va a hacer que la tierra que se tiene que contener o el suelo que se tiene que contener, pues genere una presión adicional por el agua que tiene en sus poros. ¿Listo? Entonces, no es nada más. Nosotros las vamos a evaluar como la calculamos en suelos o como la calculamos en cimentaciones, no tiene realmente mayor misterio. Y vamos a decir que se calcula como una distribución lineal, dependiendo pues del nivel en la cual empieza el nivel de freático del sistema y va aumentando linealmente hasta el borde pues de la estructura. En este caso pues no es ninguna carga extraña, ¿no? La segunda va a ser la carga acerca de la presión de flujo, ¿sí? Entonces, la presión de flujo es aquella presión que se produce cuando un flujo que está circulando por debajo del puente impacta contra lo que sería la subestructura del mismo. ¿Listo? Entonces, esta ecuación que nosotros vemos aquí está basada en la ecuación de Bernoulli, ¿no?
Entonces, ¿recuerdan la ecuación de Bernoulli? Va a ser una constante multiplicada por una velocidad al cuadrado. Básicamente, todo lo que tiene que ver con agua y con viento, ¿sí? Va a estar relacionado con lo que es esta expresión de Bernoulli. ¿Listo? Entonces, ahorita le habíamos hablado acerca de el ASHTO y les había dicho que revisen el capítulo 3. ¿Qué? 3.8. A ver, déjenme acordarme. 3.8.1.2 en el código, ¿no? Entonces, si ustedes van al código, se van a dar cuenta que la ecuación que estábamos viendo de Bernoulli, perdón, de viento, prácticamente tiene los mismos conceptos de la expresión de Bernoulli, ¿sí? Entonces va a tener unas constantes. A ver, déjenme ver si lo encuentro aquí. 3.8 es esta. Esto. Entonces, la expresión que nosotros teníamos en viento es que la presión del viento en función de la altura va a ser 256 por 10 a la menos 6 por K sub Z por G. Todo esto es una constante, que es igual a esto, ¿no? ¿Y por cuál? Por la velocidad al cuadrado, que es esto, ¿sí? Todas esas ecuaciones que tienen que ver con viento y con agua, literal, van a estar en función de lo que es la expresión de Bernoulli. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso, nosotros vamos a tener que la velocidad, pues va a ser la velocidad del flujo, la cual nosotros la vamos a estimar por por estudios hidrológicos, hidráulicos de la cuenca que está al lado del puente. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos determinar son los dos niveles, los niveles de inundación y los niveles de control, ¿sí? Entonces, ¿qué es el nivel de inundación? Entonces, recuerden que un río, ¿sí? O un flujo en general, va a tener una cuenca hidrográfica. Y esta cuenca hidrográfica va a ser la base para estimar cuánto es el nivel de agua que la cuenca en su peor condición va a poder generar, ¿sí? Con esta cuenca, pues yo voy a determinar el nivel al cual va a subir el lecho del río y con esto, pues yo voy a determinar también la presión que se va a producir sobre la estructura. ¿Listo? También nosotros vamos a tener la inundación de control y pues que es para un estado más que todo de servicio, ¿no? De ahí tenemos el coeficiente C sub D, ¿sí? Que va a ser un coeficiente de arrastre y que va a determinarse más que todo en función de cómo van a ser las pilas y qué tanto material está rodeando la pila como un material que va a proteger la pila del golpe directo del flujo. ¿Listo? Esta presión de flujo nosotros también la debemos considerar como una presión que actúa de forma lateral. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de la presión de flujo lateral, ¿sí? Es la presión que ocurre en elementos, ¿sí? En las cuales tienen una alineación que sea longitudinal respecto al flujo o que tengan un ángulo respecto al flujo. ¿Listo? Entonces se calcula con mejor dicho, con esta expresión, en donde aquí lo que va a cambiar es este coeficiente C sub L, antes íbamos a tener el coeficiente C sub D, ¿sí? Y en donde el coeficiente C sub D va a estar en función del ángulo con el que actúa el flujo con el elemento que estamos analizando, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que la subestructura forma un ángulo θ respecto al eje longitudinal de lo que sería las pilas, vamos a tener un coeficiente de arrastre lateral
que va a variar desde 0 hasta 1, teniendo en cuenta pues ese valor, ¿no? Entonces, más que todo es como una descomposición de la presión de flujo que está atacando la subestructura de nuestro puente. ¿Listo? También tenemos la carga de oleaje, ¿sí? Esa carga de oleaje es producida por el mar, nada que hacer, ¿no? Entonces, principalmente estas estructuras que están expuestas al mar, nosotros tenemos un problema, y es que van a producir cargas o efectos hidrodinámicos, ¿listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta presión la asumimos que es una carga estática, igual que la presión hidrostática, de ahí su nombre, ¿no es verdad? Pero la verdad es que la fuerza de oleaje no es estática, es una carga dinámica, ¿listo? Lo que genera dos problemas. Primero, el oleaje, ¿sí? El oleaje va a hacer que el nivel del agua tenga una fluctuación hacia arriba y hacia abajo por el efecto de onda del mar. Fácil, ¿no? Pero también nosotros vamos a tener un nivel de marea alta y marea baja, ¿sí? Y vamos a saber, o sabemos, mejor dicho, que la marea también está influenciada mucho por el ciclo lunar, por cómo estamos nosotros respecto a esa parte, ¿no? Por la gravedad de la luna. Entonces, todos esos fenómenos van a generar que el efecto hidrodinámico va a ser una carga, primero que todo, que va a ser cíclica, constante, ¿sí? Y que va a producir unas fuerzas que pueden ser impulsivas y convectivas cuando ocurre el sismo en nuestra estructura. Entonces, ustedes se preguntarán qué son las cargas impulsivas y convectivas. Entonces, algunos de ustedes, de pronto, vieron conmigo lo que es el curso de análisis computacional. ¿Sí? ¿Algunos de ustedes vieron conmigo el curso? Pregunta. ¿Quiénes vieron conmigo el curso de análisis computacional? ¿Ninguno? Ok. Entonces, David, bueno, genial. Entonces, en ese curso, cuando estábamos hablando acerca, o vimos en ese curso, para los que no estuvieron, el diseño de un elemento tipo piscina, un tanque enterrado. Y bien, vimos en la parte de la teoría, hablábamos acerca de que en el momento que ustedes tienen, por ejemplo, una masa de agua, hagan de cuenta una piscina en el techo de la estructura, ¿sí? Esa masa de agua va a alterar dos cosas fundamentales en una estructura, que es la masa sobre la masa que responde al sismo, y también va a alterar lo que es el periodo, ¿sí? De la estructura y cómo responde la estructura ante ese periodo. ¿Listo? Entonces, en todo caso, lo que nosotros vamos a tener es que cuando llega el sismo en nuestro puente, parte del agua y de la masa del agua va a empezar a generar fuerza contra la estructura y va a adicionarse a la masa con la cual la estructura empieza de la o mejor dicho, con la cual la subestructura o la masa de las pilas se aceleran con el sismo, ¿sí? Y otra parte va a generar un arrastre. En el momento en que la pila se desplaza hacia un lado, parte del agua va a tratar de succionar, generando un empuje adicional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Has sentido de pronto cuando pasa la ola, uno siente el golpe, pero cuando pasa la ola siente el arrastre de la ola? ¿No es verdad? Como que lo jala hacia atrás. Entonces, todo ese fenómeno ocurre en el momento en que nosotros tenemos las cargas de oleaje. Aquí lo que nosotros tenemos es un problema, y es más que todo el problema de que la estructura va a tener un
un efecto un poco complejo, muy complejo de hecho, de estimar, ¿sí? Entonces, la idea es, por ejemplo, como ocurre en pilotes, si nosotros tenemos columnas menores a 60 centímetros, pues esta fuerza se puede despreciar, pero generalmente en puentes no es el caso. A menos que hagamos un puente con un montón de columnas, pues los puentes que cruzan un río o un mar, realmente un mar, en donde se produce este problema, las columnas van a ser bastante grandes. De ahí que hay que estimarlos con bastante precaución. Entonces, estas cargas de oleaje se estiman para marea alta, ¿sí? Con toda la capacidad de la ola. Y esto es súper importante porque ha habido muchos casos en donde las olas llega a subir tanto la marea que con las olas empiezan a golpear la parte inferior de la superestructura del puente. Y eso genera daños sobre la estructura. ¿Listo? Entonces, de ahí tenemos lo que conocemos como el empuje hidrodinámico, ¿sí? Este empuje hidrodinámico va a estar asociado a el efecto de lo que sería el efecto del sismo sobre el agua, ¿no? Entonces, dos cosas que producen el efecto del sismo sobre el agua van a ser, primero, va a aumentar el periodo estructural de nuestro sistema de columnas. ¿Listo? Entonces, ¿quién recuerda cuál es la ecuación para calcular el periodo de una estructura en función de la masa y de la rigidez? Raíz de K sobre M. Eso es frecuencia y 1 sobre eso. es 1 sobre eso, ¿sí? 1 sobre eso es frecuencia. El periodo es 2pi, ¿no? O sea, es frecuencia angular, perdón, ¿no? La frecuencia angular, el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz de la masa sobre la rigidez, ¿sí? Recuerden, es fácil, realmente solamente hay que acordarse que a mayor masa, mayor periodo, ¿listo? Entonces, aquí hay un dilema, más que todo por lo siguiente, ¿no? Lo que estamos diciendo, y todo el mundo ha visto, el espectro elástico de diseño. ¿Estamos de acuerdo que el espectro elástico de diseño es una cosa así? A mayor periodo, menor es su A, que a la larga esto es una aceleración en porcentaje de G. ¿Listo? Entonces, una pregunta básica. ¿Yo qué prefiero tener? ¿Mayor periodo para aumentar, para disminuir mi fuerza sísmica o menor periodo? Pregunta conceptual de sismo. Menor periodo. ¿Por qué? Para que la frecuencia ya se disminuya y no en un largo tiempo. Ya, teniendo en cuenta esta gráfica, recuerden que la fuerza sísmica está en función de esta gráfica. Entonces, ¿yo qué quiero? Para disminuir la fuerza sísmica, tener mayor periodo o menor periodo. Mayor periodo, profe. ¿Por qué, Nelson? Porque si yo aumento el periodo, disminuyo la aceleración que se provoca en la base de la estructura y al rato de usar la ecuación para estimar las fuerzas laterales de diseño son más pequeñas. Mayor periodo, curva más baja, S su A menor. Menor periodo, S su A, curva más alta, mayor S su A. ¿Sí? Esto debe ser bien claro para todos en esta altura. ¿Sí? Debería ser bien claro para todos. El problema en puentes es que, aunque esto, lo que acabo de decir Nelson, es verdad, una estructura que tiene mayor periodo quiere decir que es más flexible. ¿No es verdad? Y en el momento que es más flexible, que es el espectro de desplazamientos
se vuelve así. Entonces, en el espectro de aceleración, yo veo la máxima aceleración que va a soportar la estructura para el periodo que tiene con los requisitos de diseño. Pero el problema es que en el espectro de aceleración, para ese mismo periodo grande, yo voy a tener un desplazamiento grande también. Y recuerden que el daño está asociado con ¿qué, David? Rigidez. El daño está asociado con la rigidez. O sea, las deformaciones y la rigidez. Con la deformación de un elemento, ¿no? Bueno, lo que quiere decir que a mayor desplazamiento, seguramente mayor daño, porque hay mayor fuerza, ¿sí? Mayor fuerza en los elementos, ¿listo? Entonces, esta parte es bien importante entender. En el momento que ustedes están hablando de las fuerzas o del efecto hidrodinámico, lo que nosotros vamos a aumentar es la masa con la que reaccionan las pilas del puente. Lo que quiere decir que las pilas se flexibilizan y tienen mayor deformación lateral. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Las pilas tienen mayor masa y se flexibilizan y por lo tanto permiten mayor desplazamiento. Un fenómeno también bien complejo de analizar, porque en este caso lo que nosotros tratamos de analizar es cuánta de la masa queda pegada a las pilas y cuánto aumenta, ¿sí?, la flexibilidad de las columnas. Muy importante. ¿Listo? De ahí tenemos también el problema de la socavación. ¿Quién ha escuchado acerca de la socavación? ¿O qué produce la socavación? O en general, ¿qué han visto de la socavación? Creo que se dice que hay un socavón, o es cuando se produce un hueco en la tierra, pero por causa del agua que va por abajo, y como que va desgastando el material granular y se va haciendo un socavón, un hueco. Un hueco. Sí, prácticamente es eso, ¿no? ¿Han visto la socavación de un elemento en la vida real? O sea, ¿lo han visto de pronto en algún lado? ¿No es lo que pasó en el trébol, si no me equivoco? Ah, miércoles, eso sí no he sabido. O incluso acá por la Galo Plaza también creo que pasó, acá al norte. Ok. Sí, es una buena pregunta. Y sí, me cogiste en curva. No estaría muy seguro. ¿Listo? Pero cuando nosotros hablamos de un socavón, lástima que no se me está actualizando este bendito. Estamos hablando de este tipo de cosas. No sé si ahí se ve mi cuaderno en el computador. Sí. Sí. Listo. Entonces, ¿qué podemos ver en las imágenes? Los cimientos quedaron expuestos porque se hundió la tierra. Se socavó la tierra. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la socavación? Va a ser el fenómeno por el cual, debido al flujo y al arrastre que tiene el flujo por debajo del puente, se pierde el material de apoyo de las pilas y de las columnas o incluso de los estribos, como en este caso. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros debemos considerarlo siempre para los estados límites de resistencia y servicio. ¿Por qué? Porque en el momento en que un estribo pierde el apoyo, se desplaza, y en el momento que se desplaza, el puente empieza a funcionar en voladizo si es un puente continuo. ¿Listo? O igual, si es que las columnas intermedias pierden el apoyo, pues lo que va a pasar es que no existe apoyo y el puente empieza a aumentar de luz. ¿Se entiende? Porque no hay un apoyo intermedio. ¿Sí? En el momento que se pierde el apoyo es como que yo tuviera una viga con 3 apoyos, con 2 luces, y yo quito el apoyo de la mitad, que se vuelve pues una viga de solo 2 apoyos con una luz súper grande. ¿Listo? Entonces, en general,
lo que nosotros debemos hacer para evitar estos problemas son estudios hidrológicos hidráulicos. Y de eso, pues si les interesa para hacer tesis de estas cosas, es algo que pueden preguntarle a Sixto, hacer tesis con Sixto, ¿no? ¿Qué es el procedimiento? Lo que se hace es una batimetría. No sé, tiene que ver con Batman. ¿Qué es una batimetría? ¿Ah? ¿Tiene que ver con Batman? ¿No? Bueno, hagan de cuenta que una batimetría es un plano topográfico, pero de un lecho de río o del mar. ¿Listo? Entonces no se hacen con teodolitos, no se hacen con estaciones totales, se hacen con sonares y cosas y herramientas pues especializadas. ¿Listo? Lo que nos va a dar es las curvas de nivel del lecho del río o del mar. ¿Listo? Entonces, las batimetrías lo que me van a generar en general es un estudio, o mejor dicho, en el estudio hidráulico de socavación, lo que me van a hacer el ingeniero hidráulico es unas pruebas de cómo está el estado actual del lecho del río, van a sacar muestras del material de sedimentos, porque recuerden que los ríos son prácticamente transporte de sedimentos internamente, ¿no? Transportan de un lado a otro el material que está dentro del cauce del río, ¿sí? Y dentro del modelo que se hace un modelo tridimensional del lecho del río y se hacen modelos de cómo se espera que en probabilidad que se vaya arrastrando el material y se vaya transportando de un lado a otro. ¿Listo? Entonces, de esos estudios, lo que nos dan a nosotros es un nivel súper importante, que es el nivel que se espera que exista en el lecho de socavación. Eso es lo que nos da el estudio, ¿sí? Y una vez que nosotros tenemos ese nivel, nosotros como el ingeniero estructural, lo que vamos a hacer es calcular para que la cimentación de nuestras pilas y de nuestros estribos pues estén por debajo del nivel de socavación, de tal forma pues que no nos ocurra lo que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Se entiende? ¿Listo? Entonces es una parte muy importante que se debe tener en cuenta cuando se va a hacer lo que es estudios para el diseño de puentes. Ahora, esto que ustedes están viendo aquí, fíjense, ¿qué cree que son estos elementos? ¿Estas son las columnas del puente? Son los cimientos. Sí, pero ¿cómo se llaman realmente esos elementos? ¿Pilotes? Sí. Son los pilotes. ¿Sí? Fíjense cómo están, ¿no? Estos pilotes, generalmente, la forma de construir los pilotes es abrir un hueco con un elemento que es como un tornillo sin fin, empieza a sacar el material y dentro se funde concreto bien fluido y se coloca el refuerzo, que es como una espiral, se coloca como el refuerzo. ¿Listo? Entonces, esto es bien interesante porque eso que ustedes ven ahí no es producto todo de la socavación. ¿Ven esa forma todo irregular que quedaron en los pilotes? ¿No? Eso no es producto de la socavación. Eso es producto de cómo termina el concreto fluido, fundido y seco, o mejor dicho, fraguado, en contra de material que no tiene encofrado, está natural, ¿sí? Entonces queda así de una forma irregular, bien interesante, ¿no? Bueno, a mí me parece bastante interesante en general. Bueno, entonces, esto era lo que les quería comentar por esta clase. No se olviden para la próxima clase revisar lo de la fuerza de viento, ¿sí? Vamos a mirar acerca de eso. ¿Listo? Entonces, que tengan un excelente día y nos vemos el día jueves, ¿sí? Tengan en cuenta también que a menos que me equivoque, justamente ayer estaba viendo el calendario y nosotros tenemos ya la próxima semana examen. El primer examen es el 23 de septiembre, ¿sí? No se olviden de revisar ese calendario. Entonces, la próxima semana ya tenemos por ahí examen. No se olviden del calendario online.
¿Listo? Bueno, entonces, que tengan un excelente día y nos vemos ¿Y va a el ser jueves. teoría y ejercicios? ¿O solo Lo más clase? seguro es que tal vez, quién sabe. Ah, ya. ¿Listo? Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Chao. Chao, Juan Carlos. Chao. Gracias, Juan Carlos. Chao, chao. Carlos. A ti, gracias.